ahora sí que después de estar escuchando todas las preguntas que se han suscitado, te voy a decir, híjole, ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por algo que fue una inquietud que me nació desde que yo daba clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina. Y es este desconocimiento que se tiene de la sexualidad. Este desconocimiento que pues es producto de la falta de interés quizá de nosotros que somos los profesionales de la salud, de hacerlo y de difundirlo. Si bien es cierto, vamos a empezar definiendo qué es salud sexual y reproductiva. Pues es el bienestar psicológico, físico y social que se tiene para ejercer la sexualidad en forma informada. Esto es muy importante, Andy, porque desafortunadamente la mayoría de los mexicanos, me voy a centrar en nuestro país, la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a esta información sobre salud sexual. Es muy triste el conocer las estadísticas que, además en nuestro país, las estadísticas más recientes y fidedignas que tenemos son del 2018, en el cual nos habla de que en las ciudades en donde más se da educación sexual, que es en el Distrito Federal, en el Estado de México y en Sonora, aún en estos lugares es donde se da mayor educación sexual, se da en forma parcial. ¿Por qué? Porque se puede dar en las grandes ciudades, pero ya en los estados, en la periferia o en las poblaciones alejadas o en aquellas comunidades que tienen, incluso que son bilingües, que hablan alguna lengua o algún dialecto, en la que entran otras cosas de las que vamos a hablar adelante, pues no se tiene. Hace, te digo ya, más de 40 años, me nació esta inquietud cuando chicos ya en la universidad empezaban a hacer este tipo de preguntas que estoy escuchando ahora, que hablan de un gran desconocimiento de qué es la sexualidad y qué es efectivamente una sexualidad informal. Entonces, yo me di incluso a la tarea de leer tratados internacionales y qué dicen en el mundo y qué pasa, por qué no se da este tipo de educación. Las estadísticas internacionales incluso hablan de que cuando la gente tiene información, la sexualidad se inicia, contrario a lo que la gente piensa, el por qué no se habla de educación sexual y reproductiva en las escuelas, sobre todo en las escuelas que tienen alguna afiliación religiosa, etcétera, pues porque se ve como un tabú. Y desgraciadamente las estadísticas nos marcan todo lo contrario. La gente que tiene una adecuada información o una adecuada educación de salud sexual y reproductiva inician sus relaciones sexuales más tardíamente, tienen muchos menos complicaciones y lo más importante, disfrutan mucho más sus relaciones sexuales. ¿Qué problema tenemos en México? Pues tenemos el problema de que los chicos hoy están iniciando sus relaciones sexuales incluso antes de los 15 años. Entonces, antes de los 15 años estás hablando de que son niños, ni siquiera estás hablando de que son adolescentes y que lo inician en una forma total y absolutamente desinformada, total y absolutamente informal. Las estadísticas que se hicieron en el 2018, que se hacen en las grandes ciudades, se habla de que hasta en un 60% de estos chicos iniciaron sus relaciones antes de los 15 años y que en su primera vez no tuvieron ninguna instrucción y ninguna protección. Es decir, no utilizaron ningún método, ya no se diga método anticonceptivo, de ahí se desprenden los embarazos en adolescentes o en niñas menores de 15 años, con los altos riesgos que esto lleva, no solamente para la salud de la madre, sino para la salud del producto, con los altos índices que se tienen de mortalidad materna y además con el devastador
gasto catastrófico en salud que genera en las familias. ¿Por qué? Porque son chicos que obviamente no son productivos, es decir, no están trabajando, y cuando se meten a trabajar, los ingresos que perciben, pues ni siquiera les da la oportunidad como para costear los gastos que implican si se lleva adelante el embarazo sin ninguna consecuencia, hasta llevar en un parto que no tuviera también ninguna consecuencia. Lo cual en la mayoría de los casos no sucede así. Hay complicaciones en el camino del embarazo, hay amenazas de aborto, etc. Y esto hace que esta salud sexual y reproductiva de la que hablábamos, con un bienestar físico, emocional y social, se rompió. Se rompió, ¿por qué? Porque nadie se preocupó o se ocupó de dar educación sexual. Escuchaba yo ahorita muchas preguntas que no me sorprendieron para nada, dado que a mí me tocó en alguna ocasión estar incluso cabildeando en la Cámara de Diputados, porque queríamos legislar el apoyo a los pacientes con VIH, que me hicieran este tipo de preguntas, de si me tengo que poner un condón o dos me protegen más. Esto habla de una ausencia absoluta de educación en salud y educación sexual. Entonces, ¿cuál sería nuestro proyecto? O desde entonces ha sido para mí mi proyecto de vida, pues ha sido el meterme a las escuelas desde la primaria para poder otorgar educación sexual. Nosotros hemos hecho campañas muy fuertes a nivel nacional en el que nos hemos metido incluso con ciertas escuelas con una tendencia religiosa, no voy a decir congregaciones, en las cuales después de mucho estar demostrando con cifras que es mucho mejor dar educación sexual y reproductiva a los niños que cuando ya son adolescentes van definitivamente a dar al traste con esta educación sexual y reproductiva. Se pierde absolutamente todo este triángulo, porque no hay ni disfrute, no hay respeto, no hay absolutamente bienestar ni físico ni emocional, y resulta ser la peor de las pesadillas de estos chicos que iniciaron su primera relación sexual sin protección, sin cuidados, sin información. Entonces, por supuesto que nosotros ahora vemos que si en las grandes ciudades está sucediendo esto, ¿qué encontramos en las poblaciones rurales o suburbanas y más aún en las poblaciones que son tan alejadas tan cerca de Dios, les digo yo, y tan alejadas de la educación sexual? Vale la pena señalar, porque estaba escuchando, pues nos dieron varios métodos anticonceptivos que yo entiendo que esto es parte, pero es una mínima parte de lo que se tiene que dar dentro de la educación sexual y reproductiva. La base de esta educación sexual, creo que tiene que ser, entre otras muchas cosas, los valores. Es decir, el respeto, el autorrespeto, el respeto que le inculcan desde los padres o en la escuela o quien está haciendo esta educación sexual y reproductiva a los chicos para que respeten su cuerpo. Y no se trata de ser puritano, se trata simplemente de decirles, cuando tú inicies tus relaciones sexuales, tienes que tener cierta educación, tienes que tener ciertos cuidados para evitar que se convierta en una pesadilla. Y tienes que hacerlo y tener esta relación sexual cuando tú estés preparado emocionalmente, físicamente y socialmente para tenerlo. No se trata aquí de criticar a nadie, pero sí se trata de que si estamos hablando que en estos foros que me parecen maravillosos nos están escuchando muchos adolescentes o muchos jóvenes, pues se informen. Es importantísimo el hecho de que quien dé la información sea gente altamente capacitada, porque si no, pues nos dedicamos simplemente a hablar de cuáles son los métodos anticonceptivos,
cómo se utilizan, etcétera, pero no les estamos dando la instrucción a los chicos de en qué momento estás preparado para tener tu primera relación, en qué momento estás preparado física, emocional y socialmente para ser un ente sexualmente activo. No importa en qué momento tú lo decidas, tampoco importa tus preferencias sexuales. Importa el que tú te sientas emocional, física y socialmente bien y disfrutes tu sexualidad. Hablaban acerca de muchos métodos anticonceptivos, incluso llegaron hasta la salpingoclasia, la cual pues a todas luces tiene que ser llevada a cabo en un hospital o en un centro hospitalario porque se hace bajo anestesia general. Es decir, los métodos anticonceptivos han sido como muy aplaudidos desde el siglo pasado con la finalidad de evitar el embarazo. Nunca te hablan acerca de las reacciones secundarias que tiene cada uno de estos métodos anticonceptivos. Es decir, los métodos hormonales tienen la desventaja, la gran desventaja, de no solamente de que te pueden incrementar el peso corporal, sino de que te pueden alterar tu curva de azúcar que metaboliza el páncreas en tu organismo, te pueden alterar también desde el punto de vista de coagulación y de ahí el que se generen muchas veces con el uso de estos anticonceptivos o de estos hormonales, trombosis y trombosis pulmonares y trombosis venosas que ponen en riesgo no solamente órganos, sino la vida de los pacientes. Este tipo de instrucción se le debe dar a cualquier persona que decida cuál método va a seguir en su sexualidad activa. Una vez de que ya se le dio educación en la sexualidad y que él decide ser un ente sexualmente activo, se le tiene que estar orientando acerca de cuál es el método que va a utilizar para protegerse o para protegerse de un embarazo si es que no lo desean, pero lo único que les puedo decir, el único método anticonceptivo que no tiene reacciones secundarias y que es dual, porque te puede salvar la vida, es el condón. El condón es el único método que no tiene ninguna reacción. Digo, a menos que seas alérgico a los petrolatos, pues te va a dar una reacción local, lo cual es extremadamente raro. O sea, se presentan un caso en un millón. Lo otro, si tú lo estás utilizando como una protección, no solamente para evitar embarazos no deseados, sino además lo estás utilizando para evitar enfermedades de transmisión sexual, el único método que lo logra es el condón. Hablaban acerca de los dispositivos intrauterinos. El dispositivo intrauterino está indicado en las mujeres que ya han tenido un embarazo o un parto o una cesárea y que va a tener que ser estrechamente vigilada, dado que pueden, como reacción secundaria, ocasionar infecciones intravaginales o infecciones en las trompas que puedan generar en el futuro una esterilidad incluso permanente. Es muy común que después de la aplicación o el uso prolongado del dispositivo intrauterino y no cuidado, las pacientes tengan un embarazo ectópico. Esto difícilmente se los dicen quizá y las chicas deciden ponerse un dispositivo antes incluso de haber tenido un embarazo. Y lo cual los riesgos son desde la perforación uterina, porque es un útero que jamás ha estado ocupado y que estamos metiendo un objeto extraño. Estamos introduciendo un cuerpo extraño y el organismo, por naturaleza, va a tender a tratar de desalojarlo. Te estoy hablando de los métodos que mencionaron. Obviamente gravísimo los métodos de depósito, que son esas bombas hormonales que se ponen intramusculares, que lo único que hacen es alterar todos los ciclos
del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, es decir, todo tu ciclo hormonal, por los grandes depósitos que se hacen en la acumulación de estos. Son bombas de hormonas, que a veces les hacen incluso que las mujeres dejen de menstruar por meses. Y esto, pues obviamente, es una consecuencia de la bomba de anticonceptivos que se metieron. Hablaban también que obviamente no es un método anticonceptivo, la píldora del día siguiente, que hoy, desgraciadamente, es la píldora más vendida, incluso a veces que los anticonceptivos orales, que son secuenciales de 21 días o de 28 días. Que estos, si bien es cierto, tienen el riesgo que ya mencioné, pues no tienen nada que ver con la píldora del día siguiente, que también es una bomba de hormonas, que obviamente, como su nombre lo indica, se debe de utilizar como la píldora de emergencia. Y anteriormente se utilizaba en aquellas pacientes que habían sido violentadas sexualmente y que corrían el riesgo de tener un embarazo. Hoy, desafortunadamente, las chicas que no están educadas o que no tienen una orientación adecuada, la utilizan cuando tienen la relación sexual. ¿Cuándo? Pues puede ser 2 veces al mes. Imagínate el daño que se van generando estos organismos con esta acumulación de hormonas. Independientemente de que les van a alterar hormonalmente, les pueden dejar secuelas que pueden ser vitalicias. Y obviamente volvemos al único método que te puede evitar enfermedades de transmisión sexual, desde el SIDA, que obviamente nosotros sabemos el hecho de que nosotros, respetando la sexualidad que cada quien ha elegido, es el único método que impide el intercambio de fluidos. Es el único método que va a evitar enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, como el virus del papiloma humano, que ya se ha visto que ciertos subtipos son los generadores de un cáncer cervicuterino en el futuro. Es el único método que no tiene reacción secundaria y que emocionalmente también tiene que dar paz cuando se sabe usar. ¿Por qué? Porque la complejidad de su uso es mínima en el momento en que tú le das la educación sexual y reproductiva a un individuo. El individuo tiene que saber cómo manejar absolutamente todos estos métodos de los que hemos hablado. Tiene que saber desde cómo se tiene que abrir un condón, cómo se tiene que verificar que no esté perforado, cómo se tiene que colocar, en qué momento se tiene que retirar, porque existen preguntas como esta de si me pongo 2 condones, me protejo más. ¿Qué pasa si primero tenemos relaciones sexuales y cuando yo creo que va a venir la eyaculación, ya me coloco el condón? Ahí perdió la efectividad. Perdió la efectividad tanto para evitar embarazos no deseados como para enfermedades de transmisión sexual. El condón se tiene que colocar desde el inicio de la relación sexual por la vía que se vaya a llevar a cabo. Yo escuchaba hace un rato que hablaban acerca de la vía oral, de la vía anal, de la vía vaginal, la vía que cada uno determine por la cual va a tener su relación sexual, tiene que estar protegida. Es lo único que te puede hacer que tengas un disfrute, nuevamente hablo desde el punto de vista emocional, y que tengas esa paz mental de que no estás dañando tu organismo y de que además, sobre todo si no tienes una pareja sexual estable y que sea frecuente, pues es el método ideal para este tipo de parejas. Si esto nosotros se lo enseñáramos a nuestras niñas, a nuestros niños, seguramente iniciarían su relación sexual más tarde. ¿Por qué? Porque estarían conscientes de que lo que están haciendo es bajo su responsabilidad. Imagínate tú, si a los 12 años alguien puede tener responsabilidad sobre el determinar su sexualidad. Pues francamente no. Hablaban hace un rato acerca de, pues te ganó la calentura.
o simplemente la otra persona con la cual estás teniendo tu primer encuentro sexual es mayor que tú, o ambos están total y absolutamente desinformados y les hace ser, como lo son en la gran mayoría de los casos, relaciones o encuentros sexuales totalmente irresponsables, que se tienen que responsabilizar tardíamente de cuáles sean las consecuencias de no haber tenido pues esta educación sexual o esta responsabilidad en sus manos. Por eso te decía, claro que empiezan tardíamente y claro que cuando inician sus relaciones sexuales lo hacen con plena responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú inicies esta educación sexual y reproductiva, las personas, seguramente lo estás viendo ahorita en el foro, les surgen un sinfín de dudas que en el camino, antes de iniciar su primera relación sexual, van disipando, van leyendo, van preguntando, consultan a un profesional de la salud. Mira, yo llevo 40 años ejerciendo la profesión y yo te puedo contar, quizá con la mano de los dedos, la gente que acudió previo a un encuentro sexual a preguntarme a mí qué debían hacer, cómo debían comportarse. Generalmente la mayoría de los pacientes llegan con, ay, la regué, metí la pata, ¿qué hacemos? No usé el condón, no teníamos protección, ¿qué puede pasar? Y tenerla zozobra, no disfrutaron su relación sexual, por supuesto que no la disfrutaron, porque a la mitad de ese acto, que fue producto del momento, a la mitad de la relación, si surge la conciencia, inicia el estrés, inicia decir qué estamos haciendo y qué consecuencias va a haber, y esta niña yo no la conozco, y yo a él no lo conozco, y no sé si tiene SIDA, y no sé si tiene una enfermedad de transmisión sexual, y ni siquiera sé si está circuncidado, lo cual favorece más las infecciones no solamente de transmisión sexual, sino las infecciones urinarias, las infecciones vaginales por bacterias, por hongos, por parásitos, etc. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos este tipo de foros, por lo cual de verdad, Andy, te felicito. En la medida en que tengamos un foro como el que veo que estás teniendo y que les genere esta inquietud a todos los que están ahorita en la audiencia, vamos a tener un mejor país, hablando desde el punto de vista sexual y reproductivo. Y yo creo que es la manera en que podemos lograr que efectivamente se dé esta definición de texto, ¿Qué es salud sexual y reproductiva? Pues sí, que estés física, emocional y socialmente disfrutando tu sexualidad y ejerciéndola con conocimiento, con información. Entonces, pues este tipo de foros a mí me encantan. Por eso cuando me planteaste este proyecto te dije, yo voy porque he tocado este tema durante más de 40 años en mi vida. Lo hice mientras di clase en la universidad. Posteriormente lo hice hasta en la escuela de mis hijas, rompiendo los tabús de las diferentes congregaciones religiosas. Yo me metía y daba educación sexual. Al inicio incluso me hacían que separara. Primero a las niñas de un lado, los niños del otro. Yo bajo sus reglas. Si me permiten dar educación sexual, yo voy. En este tipo de foros, que afortunadamente espero que lo estén viendo de todas las edades, porque de verdad, o sea, no hay edad para tener información y no hay información suficiente como para tener una sexualidad sana, para tener esa responsabilidad sobre tu sexualidad. Yo no tengo una ponencia magistral, no me gusta, yo como les digo siempre, yo no sé leer, yo lo que sé es por el conocimiento adquirido, por los años de experiencia, por lo que leo continuamente, por las estadísticas que veo, y desafortunadamente, si en las ciudades el 60% de los jóvenes su primer relación la tuvieron antes de los 15 años
y el 60% de estos no estaba informado y no tomaron ningún método de protección de ninguna índole, ¿qué estamos o qué están viendo en las áreas conurbadas de estas ciudades? De verdad, sería como extraído de una novela de terror lo que en algún momento mi hija me comentó al hacer su servicio social en una comunidad cercana al Distrito Federal, en la cual las niñas les inculcaban las amigas que tenían que iniciar su sexualidad a los 10 u 11 años de edad y que tenían que tener las relaciones sexuales con varios niños abajo de una pileta de agua. Ahí era su iniciación de la sexualidad. Por supuesto, cuando una de estas niñas le preguntó a mi hija, ¿qué no es así? ¿Qué no se hace así? Ella estaba estupefacta y se dedicó justamente en esa comunidad a dar este tipo de educación y hacer este tipo de foros con la supervisión, por supuesto, de su mamá. Porque finalmente yo creo que si no lo hace un profesional de la salud, estamos con mucho riesgo de cometer muchos errores y de no poder contestar todas las preguntas que van surgiendo. Como esta de que una histerectomía es un método anticonceptivo, por supuesto que no. La histerectomía, además de que es una cirugía de las que nosotros conocemos como una cirugía mayor, que son las que te ponen en riesgo la vida del paciente cuando se somete a ella, es un método que se utiliza para extraer un útero que está dañado o un útero que está lleno de tumores o un útero que no deja de sangrar y que no hay otra opción más que extirparlo como un órgano enfermo. No se extrae un órgano a menos que ese órgano esté dando problemas, no como un método anticonceptivo. Esto creo que espero dejar claro, pero mucho más espero las preguntas que tú me quieras hacer con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por compartir todos sus conocimientos y si me lo permite, le puedo ir leyendo algunas de las preguntas que han puesto en el chat. La primera pregunta viene de Jania y ella pregunta si se necesita hacer estudios de sangre de algo antes de iniciar un método anticonceptivo hormonal o si solo pues, se hace a través de una historia de antecedentes de familia y de padecimientos. Sí, se hace a través de un historial clínico primero. Si de este historial clínico se deriva que pudieras tener riesgos de coagulación, del metabolismo con el azúcar, del metabolismo con los lípidos, seguramente el médico te va a solicitar los estudios pertinentes antes de darte el método hormonal. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y Jania igual pregunta si es realmente efectivo tratar el síndrome de ovario poliquístico con pastillas anticonceptivas o es un tratamiento agresivo por las hormonas. Es un tratamiento, no son pastillas anticonceptivas, de hecho, los diferentes métodos que tenemos para el tratamiento del ovario poliquístico, si bien están basados en hormonas, ojo, no son anticonceptivas, ¿eh? Lo aclaro porque muchas veces ven que son secuenciales, muy parecidas a las pastillas anticonceptivas, y se embarazan. Entonces dicen, ¿cómo si estaba tomando para mi tratamiento de poliquístico? No. Son diferentes concentraciones de hormonas y dependiendo de la severidad del ovario poliquístico, hay veces que te tienen que poner una inyección incluso o inyecciones que están siendo tratamiento, pero no son métodos anticonceptivos. Perfecto. La siguiente pregunta viene de Ricardo y Ricardo pregunta si nos puede decir cuáles son las secuelas por el uso de la pastilla del día siguiente en las mujeres. Sí, primero, pues trombosis, que me voy a ir de lo más grave, son las trombosis. Las trombosis incluso, te decía yo, venosas que a veces han terminado incluso con la amputación de un miembro, hasta esa gravedad. O las trombosis pulmonares,
que generan una secuela pulmonar terrible y problemas respiratorios de por vida. Las segundas son el incremento, por el descontrol hormonal, el incremento de, aún tomando la píldora del día siguiente, de embarazo durante el tiempo que no la estás tomando, porque se pierde todo tu ciclo. Y al perder todo tu ciclo, pues no sabes en qué momento están los días de fertilidad y no puedes llevar un método, como nosotros llamamos, natural de ovulación, y lo cual también, creo, no lo escuché hace un rato, es otro método que se utiliza básicamente como anticonceptivo, que es llevar tu calendario hormonal y ver en qué días estás ovulando. Se hace también a través de la filancia del moco vaginal y se ve en qué día está tu ovulación. Y lo que te puede dejar también secuelas son una infertilidad prolongada que después requiera tratamientos especiales para que la recuperes. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y Andrea nos comparte esta experiencia y también tiene 2 preguntas. Ella menciona que está estudiando para ser docente a nivel primaria y hablando con otros compañeros sobre sus contenidos, dice que le mencionan que los padres de familia no les permiten hablar sobre sexualidad. Entonces su pregunta es, ¿cómo puede hacer que los niños tengan esta información tomando en cuenta lo anterior? O si simplemente no toca el tema porque no se lo permite. Yo les dije mi experiencia. Mi experiencia en la escuela de mis hijas fue que no solamente se oponían los padres. Entonces pedí que me convocaran a una junta de padres de familia, con las cifras en la mano, internacionales, diciéndoles, a ver, esta es la población que se recibió, en la que se dio educación de sexualidad. Y esta es la población a la que no se le dio. En esta población las niñas inician su sexualidad antes de los 11, 12 años. En esta población la inician después de los 18. ¿Hacia dónde quieres llevar a tus hijos? Ese fue mi planteamiento, entre muchas otras estadísticas que se le tienen que mostrar. Tiene que llevar mucha información y reunirse primero con los padres de familia, porque tú no puedes tampoco transgredir una decisión de los padres si no aceptan que se les dé la educación sexual. Yo afortunadamente lo logré no solamente primero que las docentes que eran religiosas aceptaran dar este tipo de plática. Logré también que la sociedad de padres de familia lo aceptara y lo entendiera, pues dado que tú hacia dónde quieres llevar a tu hijo. Lo quieres que tenga una sexualidad y que tenga el disfrute de su sexualidad cuando tenga responsabilidad. Entonces, si tú les haces saber que les estás generando la inquietud de tener mayor conocimiento y les vas a seguir dando tu mayor conocimiento y les llevas profesionales de la salud para que ellos impartan estas pláticas, no deberías de tener ningún problema. Deberías incluso, es decir, no te rindas, busca todas las alternativas para poder llevar a tu escuela la educación sexual. Si incluso necesitas apoyo de un médico, nosotros te lo brindamos. En el grupo tenemos más de 13,000 médicos y en la comunidad en donde estés, una vez de que hayas vencido estas barreras, con mucho gusto nosotros le pedimos a un médico que te acompañe para que dé la información en forma profesional. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta viene de Jess y Jess menciona que actualmente hay mucha información, pero ¿por qué se presentan más embarazos en adolescentes? Dice que considera que a pesar de la información falta interés por parte de las personas para sacarle un mejor provecho a nuestra sexualidad. Efectivamente, yo creo que hay mucha información y eso en ocasiones es un problema, porque el exceso de información no otorgada por profesionales de la salud te lleva a una confusión, te lleva a tomar decisiones no correctas, te lleva también a que fulanito dice, sobre todo ahora con internet, o sea, las consultas que a mí me llegan por internet son infinitas, ¿eh? El internet dice que tengo este síntoma y entonces tengo esta enfermedad. Y entonces yo le decía, mira, el doctor internet está equivocado.
déjame que yo te revise, te haga el diagnóstico, te toque, te huela, te palpe, te vea, te percute, te ausculte, etcétera, y te voy a decir qué es lo que tienes. Entonces, de esta manera yo creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Que la información que están recibiendo no es la información adecuada. Y esto les lleva a tomar decisiones, malas decisiones, que si en los menores de 15 años está todavía altísima la tasa de embarazos, quiere decir que la información no fue la adecuada. Muchas gracias, doctora. Seguimos teniendo más preguntas. La siguiente viene de Aide. Ella menciona que hace 6 meses tuvo que hacer una interrupción del embarazo por complicaciones de y además porque no se sentía lista. Se quiere poner un método anticonceptivo, pero no sabe cuál sería el mejor para ella. Pues el mejor para todos, yo les dije, es el utilizar el condón. O sea, no solamente te va a librar de embarazos no deseados, claro que lo tienen que saber utilizar. Esto sí es muy importante, ¿eh? Porque si solamente van a utilizar el condón y no saben cómo usarlo, no les va a servir ni como barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual, ni para evitar embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque si tú dices, recientemente tuve complicaciones de un embarazo, pues someterte ahorita al utilizar algún método como anticonceptivo o al dispositivo intrauterino, quizá te pueda generar, te estoy hablando al aire, no te conozco como paciente, pero en general te podría decir, te podría dar más complicaciones que beneficios. Yo lo que te sugiero es, ve con un profesional de la salud que te revise, que te ausculte, porque en medicina no hay enfermedades, no hay padecimientos, no hay fórmulas magistrales, hay pacientes. Cada paciente tiene que adecuarse y en función a lo que tú requieras y a lo que tú quieras. Volvemos a que tienes que tener también una salud emocional que te haga disfrutar tu sexualidad. Entonces yo nuevamente lo remito siempre a un profesional de la salud, que es quien te puede decir qué es lo mejor para ti. La siguiente pregunta viene de Melanie y ella menciona que, ¿qué piensa usted de la ablación? Pues yo creo que es una mutilación que no debemos nosotros de fomentar, ¿no? O sea, francamente creo que tendría yo aquí que meterme en camisa de 11 varas, la verdad. No estoy de acuerdo. Pero es una opinión muy personal, ¿eh? Perfecto, doctora. Y la última pregunta que tengo por el momento viene de Andrea y ella menciona, si una persona usa la pastilla anticonceptiva para tratar alteraciones en el ciclo menstrual y por lo que entendí, esta no podría actuar como un anticonceptivo, en caso de que se tenga vida sexual activa, ¿se debería usar aparte de la pastilla anticonceptiva otro método anticonceptivo? Sí, te sugiero que sea el condón. Te sugiero que lo combines con el condón. Y me acaba de llegar una última de Adrián. Él pregunta, ¿es normal que a los 27 años no tenga actividad sexual? No ser nada sexual, de hecho, no me gusta ni que me toquen. ¿Es normal? Es normal para ti. Aquí, insisto, si nosotros estamos hablando que es lo que te hace feliz y lo mejor para ti, es muy respetable. O sea, no te puedo decir si tengas alguna patología. Yo podría decirte que no, pero pues nuevamente yo te remitiría a que consultes un especialista, en este caso, alguien que te vea la cuestión emocional, si pudiera ser que tuvieras algún problema emocional o no, y es la normalidad para ti. Lo que es normal para ti no necesariamente es lo que es normal para el resto de la gente. Perfecto, doctora. Pues creo que ya no tengo más preguntas. Espero que se hayan respondido todas las preguntas. Si es que están acá diciendo que puede ser que sea sexual, que se puede ver con un terapeuta sexual. Sí. Creo que ya contesté todas las preguntas, tanto del chat como de la función de preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede poner ahorita en el chat o en la función de preguntas. De las dos maneras las estoy viendo. Pues si no, mira, espero que por lo menos les haya generado un poquito de inquietud para que busquemos más información acerca de la salud sexual y reproductiva.
Yo creo que ese era mi objetivo, el objetivo de hablarles de actualización. Actualízate hoy. Lo que hoy es verdad, ayer era mentira.